esa mutua imitación, esa tensión, esa tendencia a imitarse los individuos unos a otros, conduce a toda serie de epifenómenos, los más importantes, los celos, la rivalidad, la envidia y la violencia. Fenómenos, los más importantes a imitarse los individuos unos a otros, conduce a toda serie de epifenómenos, los más importantes, los celos, la rivalidad, la envidia y la violencia psicológica. La violencia psicológica que se materializa al cabo de un tiempo en esas relaciones humanas, en una guerra de todos contra todos, y que los grupos humanos desde muy antiguo han aprendido a conjurar a través de un mecanismo terrible, un mecanismo muy eficaz, pero terrible. A través de un mecanismo terrible, un mecanismo desde esas relaciones humanas, en una guerra de todos contra todos, y que los grupos humanos desde muy antiguo han aprendido a conjurar a través de un mecanismo terrible, un mecanismo muy eficaz, pero terrible, que es este mecanismo del chivo expiatorio. Iñaki. Iñaki Pinuel es psicólogo y uno de los principales especialistas españoles en mobbing. Los griegos denominaban este mecanismo fármacos. ¿Por qué? Porque era el remedio, al mismo tiempo que era aquello que había que expulsar. Es el personaje que Robert Redford encarna en La jauría humana, aquel que carga con las culpas hasta caer abatido. La tensión para convertir al chivo expiatorio en alguien verdaderamente merecedor del maltrato.
linchamiento es fortísima. De tal manera que la tendencia es a no querer ver el maltrato, la tensión para convertir al chivo expiatorio en alguien verdaderamente merecedor del maltrato. O del linchamiento es fortísima, de tal manera que la tendencia es a no querer ver ningún dato que pueda contrarrestar esa versión mítica que es la culpabilidad de las ningún dato que pueda contrarrestar esa versión mítica que es la culpabilidad de la de las víctimas. Pinuel es seguidor de las teorías del antropólogo francés René Girard, que fundamenta en el mito del chivo el hecho religioso. Y esto no es más que sencillamente un mito, una versión falsa de la realidad, pero tan eficaz que ha sido fundadora de las grandes culturas, de todas las grandes culturas que tienen en el origen, tal y como demuestra René Girard, en relatos míticos donde aparece una y otra vez chivos expiatorios que han servido para constituir y fundamentar sociedades enteras. Pero en la vista de hoy no está citado a declarar el Hijo de Dios, sino los hijos mortales de mujeres y hombres. Alguien recita el texto pertinente, hablándole al jurado. Deben escuchar con atención antes de alcanzar un veredicto. Tienen una importante responsabilidad, pero recuerden que si existiera una duda racional sobre la culpabilidad, la voz carraspea. Tras aclararse, insiste. Una duda racional. El mecanismo del chivo expiatorio funciona siempre sobre el más débil. Esto ocurre ya a nivel individual. Si el jefe de una empresa llama al encargado para decirle que hay algo que no ha funcionado bien y le riñe, el encargado, que tendrá que conservar su puesto de trabajo, no puede responderle en el mismo tono de agresividad, tenderá a hablar con un empleado de más baja categoría y reñir a ese empleado. Ese empleado, si no tiene un aprendiz a quien echarle la culpa, llegará a casa y le echará la culpa a su mujer. Vemos que es una especie de circuito en el cual se va degradando la agresividad y es posible que la mujer al final termine echando la culpa a su hijo. Por eso la infancia, como estamos viendo ahora en España, en que se están multiplicando los casos de violencia contra los niños dentro de las propias familias. Miguel Catalán, profesor de pensamiento político e investigador, ha dedicado una parte importante de sus ensayos a desentrañar las claves de la mentira, el secreto, la persecución, la condena y el mecanismo del chivo. El bullying en las escuelas está experimentando un ascenso porque los niños más fuertes terminan pagándolos con los niños más débiles. La crisis ha traído un aumento de casos de mobbing y de maltrato en el ámbito laboral. Sabemos que con la crisis los casos de mobbing se han incrementado un 40%. Esto no es por casualidad. Tener un chivo expiatorio es no ser consciente que uno tiene un chivo expiatorio. En el momento que descubriéramos que nuestros chivos expiatorios son inocentes, no funcionaría bien engrasado el mecanismo. Por tanto, una parte muy importante es el desconocimiento u ocultación.
No nos damos cuenta de que en momentos de guerra y en momentos de crisis es precisamente un mecanismo que nos vincula los unos a los otros, que somos diferentes, pero que en un punto todos... un mecanismo que nos vincula los unos a los otros, que somos diferentes, pero que en un punto todos estamos de acuerdo en señalar a un enemigo, sea inocente o sea culpable. Y por lo tanto odiarle. Y unirnos, todo sea inocente o sea culpable, y por lo tanto odiarle. Y unir a un enemigo, sea inocente o sea culpable, y por lo tanto odiarle. ¿Qué ha dicho? ¿Odiarle? Ah, odiarle será. Y unirnos todos contra él. En tiempos de persecución, de crisis, de pobreza, de miseria, es más fácil convertir a grupos inocentes, o mayoritariamente inocentes, en los culpables de esa catástrofe o de ese mal. Grupos inocentes, es más fácil convertir a grupos inocentes, o mayoritariamente inocentes, en los culpables de esa catástrofe o de ese mal colectivo. En los culpables de esa catástrofe o de ese mal colectivo. El odio une más a los pueblos que el amor.
Precisamente Hitler utilizó la técnica del odio contra los judíos para unir a los alemanes. Desde el punto de vista de una situación como una guerra perdida, el caso de los judíos es un caso también ejemplar. Pero esto ha ocurrido también cada vez que ha habido una epidemia o una plaga. En las epidemias de la Europa de los siglos XVI, XVII, XVIII, era necesario, puesto que la situación del pueblo era tan terrible, encontrar a un culpable. Cuando decimos que hay que encontrar al culpable, estamos diciendo que hay que encontrar a un culpable. En su celda, el penado se reencarna en sí mismo y al punto se estremece. Posiblemente alguien desconocido había calumniado a Joseph K., pues sin que éste hiciera nada malo, fue detenido una mañana. El autor que mejor ha tratado la relación entre acusación y condena no es un jurista, no es un filósofo del derecho, sino que es un novelista llamado Franz Kafka. La tesis central de Kafka, que nunca la enuncia como tal, es muy clara. La condena consiste en la acusación. La clave, por tanto, es el señalamiento. La clave no es la culpa. Esto ha sido ejemplar en el caso de Dolores Vázquez, una mujer que fue imputada, que fue condenada por un jurado popular por el asesinato de Rocío Blanco. En primer lugar, no cometió el crimen, pero fue inculpada, fue señalada inmediatamente por la sociedad y por los medios de comunicación. Cuando se dice urgentemente tras la muerte hay que encontrar al culpable, se está diciendo también hay que encontrar a un culpable. El chivo expiatorio, en tiempos bíblicos, era un chivo que se escogía al azar. En este caso no se escogió al azar, se escogió a una mujer. Y hay que recordar que fue el ministro Aceves quien dijo que, y lo dijo públicamente, que Dolores Vázquez reunía los elementos del perfil delincuencial que permitía acusar. A saber que era una mujer distante, que era una mujer fría y desviada. Es decir, a Dolores Vázquez se la condenó en el momento mismo de señalarla. ¿Por qué? Por ser una mujer débil. Como ocurre también con los animales, como ocurre también con los primates, el jurado popular que se vio llevado por esa psicosis colectiva la condenó como culpable y solamente pudo restituirse, no su honor, que eso no se restituirá nunca, pudo restituirse de la libertad porque la prueba del ADN demostró fehacientemente, sin ninguna posibilidad de error, que Dolores Vázquez no había sido la asesina. La acusación, es decir, el hecho de señalar a alguien como posible culpable, es lo que determina no solo el proceso, sino su solución final. Esto no es una hipérbole, esto no es una exageración. Su solución final, posible culpable, es lo que determina, es decir, el hecho de señalar a alguien como posible culpable, es lo que determina no solo el proceso, sino su solución final. Esto no es una hipérbole, esto no es una exageración literaria, sino que refleja perfectamente cuál ha sido el procedimiento judicial a lo largo de los siglos en las sociedades primitivas. El hecho de que alguien acusara a otra persona de un delito consistía en una prueba suficiente para que se incoara un proceso en el cual el acusado era el que tenía que demostrar que no era culpable. En los procesos de brujas, los procesos de brujería, que acogen del siglo XV al siglo XVII en Inglaterra, hubo un jesuita alemán que primero formó parte de aquellos procesos y que a lo largo del tiempo se fue la conclusión de que todo el procedimiento era un negocio de las élites que estaba sustentado en la ignorancia, en la superstición.
El chivo expiatorio tiene varios sinónimos. Cabeza de turco es uno, caza de brujas otro, porque la persecución de miles de mujeres bajo la acusación de brujería es uno de sus hitos históricos. Hay más. Mujer, ¿tú sí crees que hay brujas en el mundo? Si vos pensáis que yo soy una de ellas, yo digo que no hay ninguna. La mayoría son mujeres mayores. Esto es importante. En muchos casos, sobre todo en la España del Norte, encontramos que mujeres encausadas por la Inquisición, que son mayores, mujeres de 50, 60 años, y quisiera decir también que son mujeres solas. Esto también es importante. Cuando estamos hablando de persecución de brujas, teóricamente, una bruja es una persona que hace pacto con el diablo. En España eso muy difícil, muy poco corriente, prácticamente inexistente, salvo casos muy puntuales. En Europa más. A las mujeres del norte de Europa se les acusa de conspirar con Satanás, de yacer con él. Muchas de ellas saben leer e interpretar la Biblia. En una Europa consumida por la crisis del antiguo régimen, la irrupción de las iglesias protestantes y las guerras de religiones, estas mujeres empiezan a ser molestas y señaladas. En Holanda, en el norte de Francia, en Alemania Norte, se les pone el San Benito de brujas. Hay miles y miles de mujeres en el norte de Europa que son ahorcadas, encausadas, penadas como consecuencia de esto. Esa Inquisición no tiene nada que ver con nuestra Inquisición, que es una obra de los Reyes Católicos. La idea de los Reyes Católicos es mucho más sutil y mucho más semítica, y desde luego les va a dar un resultado extraordinario a lo largo de toda la Edad Moderna. Y es el hecho de que van a controlar todas las heterodoxias en materia política, en materia moral, en materia de costumbres, por supuesto religiosas, a ellos les interesa la otra, porque es la forma de homogeneizar el tejido social del país. Catedrática de Historia Moderna, Margarita Ortega se dedica a seguir el rastro de una persecución. En general, una bruja es una persona heterodoxa, es decir, una mujer no específicamente centrada en los comportamientos que la sociedad patriarcal determina como los adecuados para las mujeres, que son, naturalmente, ser sumisas, ser dependientes económicamente, no tener una actividad laboral asalariada propia. Si en el norte de Europa buena parte de las acusadas de brujería eran mujeres letradas, en el sur fueron mujeres campesinas, en una sociedad mayoritariamente agraria, analfabetas, pero con conocimientos sobre la naturaleza y con autonomía. Ellas fueron las brujas españolas. Puesto que al médico no se iba, las mujeres eran médicos familiares, se llamaban sanadoras, en donde ponían sus conocimientos al servicio de la comunidad y por tanto recibían, sí, a veces salario, pero no recibían pues premios, pollos, corderos, miel, en fin, eran unas connotaciones importantes para una mujer y que podían permitir una vida autónoma. Sin embargo, ya desde comienzos de la época moderna y desde luego desde mediados del XVI, en la época de Felipe II, todos los tribunales del territorio nacional conspiraron en prohibir este tipo de comportamientos más duros. Y se buscó el comodín de la bruja para poner en su sitio a cualquier mujer que se intentase salir o irse a los márgenes de estas relaciones de poder. Eres de piedra. Con franqueza, mujer. Si no tuviese otras pruebas de tu vida antinatural, tus ojos secos ahora serían prueba suficiente de que has entregado tu alma al infierno. En la documentación, y con frecuencia se dice de estas mujeres brujas, entre comillas, que son mujeres que no lloran. Entonces chocaba a esos jueces, a esos abogados, el hecho de que cuando se las encausaba no hacían lo que supuestamente la inmensa mayoría de las mujeres deberían hacer. Nada. Hasta un monstruo lloraría ante semejante calamidad. ¿Habrá secado el diablo toda la lágrima de piedad en ti? Felipe II, de una manera muy hábil, crea dentro de la Inquisición la figura del familiar. Me interesa mucho conocer
que todo pueblo español, toda ciudad, tenía un familiar en razón de cada 200 vecinos. Es decir, que cualquier pueblecito español de 400 tenía 2 familiares. Nadie les conocía. Eran miembros del Tribunal de Santo Oficio, pero nadie les conocía. Pero ellos delataban. Ellos eran los delatores anónimos. Ellos eran los que inspeccionaban la vida de sus convecinos. Vente conmigo. Era identificada por un vecino como alguien que estaba contaminando. A esa persona se la acusaba, se la linchaba y la sociedad experimentaba una relación de dolor. Ese es el mecanismo lesivo. Para ello se necesitan racionalizaciones, se necesitan motivos que son inventados. Si la bruja ha llevado una vida virtuosa, es que se esconde. Si ha llevado una vida viciosa, es que lo demuestra. La simple acusación de una persona, normalmente sobre una persona débil, sobre una persona alejada, una mujer mayor, sola, era suficiente como para empezar a realizar preguntas. Es decir, se iba a su casa, se le preguntaba, y si mostraba miedo, era una prueba de que su conciencia la estaba matando por dentro y de que por tanto estaba aflorando esa contradicción, ese tormento. Pero si no tenía miedo, era una demostración de que el diablo estaba realizando su parte. El diablo anda suelto por Salem, señor Proctor. Debemos descubrir dónde se esconde. En 1953, con Joseph McCarthy dirigiendo el Comité de Actividades Antiamericanas, Arthur Miller escribe Las Brujas de Salem, una obra de teatro basada en los hechos ocurridos en esta localidad de Massachusetts a finales del siglo XVII. ¿Es que ahora el acusador es siempre sagrado? Yo os diré lo que se pasea por Salem. Por Salem se pasea la venganza. 2 tribunales de un Salem enloquecido por el miedo y la superstición condenaron a 29 personas por brujería. Pero bajo aquella histeria fanática latían otras pulsiones, como los celos, el sadismo y las luchas de poder. En uno de los actos de la obra, Miller relata: la codicia de tierras pudo ahora elevarse a la arena de la moralidad. Era posible acusar de brujería a un vecino y sentirse perfectamente justificado por la ganga obtenida. En primer lugar, a cualquier persona supuestamente que ha generado un problema, lo primero se le envía a las cárceles inquisitoriales y se les incauta todos sus bienes. Si es inocente, teóricamente se le devuelve. Ahora, la documentación nos habla de que se devuelven muy mermadas. Si por el contrario es declarado reo, esos bienes son absolutamente privativos de la Inquisición. Esto con respecto a... Por tanto, es interesante decir que estos familiares estaban muy interesados y eran muy celosos de sus vecinos porque sabían que eso generaba también unos beneficios, ¿no? Entre los pliegues de la ansiedad, la psicosis colectiva y la purga de las culpas comunitarias, encuentra buen acomodo la codicia. Una crisis española muy dura, económicamente hablando, fue la crisis de comienzos del siglo XVII. Es una crisis que tiene ciertas semejanzas con la sociedad actual, porque es una crisis de desesperanza, ¿no? Es decir, dejamos de ser los dueños del mundo, el imperio español se está viniendo abajo. Es un momento significativo. En ese momento de decadencia, de bastante pesimismo generalizado, se empiezan a inculcar más a las mujeres como chivos de expiación. Crisis y miedo son inseparables. A su sombra camina la sospecha patológica. La proyección juega un papel importante en este mecanismo, declararía en el juicio un psicoanalista. La atribución al otro de las intenciones que creemos poseer actúa cual reflexión simulada, conjura el miedo, hasta el siguiente temor.
Humberto Eco llama síndrome de la sospecha a la continua atribución de malas intenciones. Una patología que carcome la salud mental y colectiva. A la duda racional le sustituye la suspicacia enfermiza, ponzoña que crea adicción y se contagia con rapidez. En los comportamientos colectivos humanos opera no solamente la racionalidad, sino principalmente la dinámica de grupo. Entonces, si la dinámica... de grupo en ese momento es reaccionar ante una agresión, es castigar al enemigo, es vencer un... una frustración colectiva. Utilizamos los sentimientos y el corazón como mecanismos para convencer de algo que necesitamos para realizar esa práctica colectiva que en otros contextos no realizaríamos. En tiempos de crisis, Vamos para convencernos de algo que necesitamos para realizar esa práctica colectiva que en otros contextos no realizaríamos. En tiempos de crisis aumenta el recelo, y quien de todo desconfía siempre encuentra refrendo en la realidad. Ya está el terreno abonado para los chivos, la caza de brujas, los exterminios.
Toda proyección es boceto de un delirio, que se vuelve irreversible según avanza. Cuando tú odias a una persona o le tienes como enemigo, cualquier cosita te legitima para creer eso que en otras circunstancias tú no creerías. Es decir, la credulidad está ligada a que queremos creerlo, sentimos creerlo y necesitamos creerlo. Y por lo tanto, además, como son sentimientos grupales, la razón opera a niveles mínimos. Tomás Calvo Buezas, catedrático en Además, como son sentimientos grupales, la razón opera a niveles mínimos. Tomás Calvo Buezas, catedrático emérito de Antropología Social, ha estudiado la historia y formas de las víctimas propiciatorias. Desde ahí, da voz a la memoria de un pueblo perseguido, de los más olvidados de entre los perseguidos. Los gitanos es un pueblo muy singular, que ha pagado muy caro el ser fiel a sí mismo. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones humanas, de tal manera que tenemos noticia de la primera llegada de gitanos a España por el año 1350. Se estima en unos 15 millones de gitanos por el mundo, de los cuales más de 13 están en Europa. Cada vez que la vieja Europa sufre una crisis económica y social, entre las primeras reacciones de los gobiernos está la de legislar sobre los gitanos. No es de extrañar que la primera pragmática real que tenemos contra los gitanos sea de los reyes católicos, en que los expulsan de su reino y los obligan a permanecer en un lugar. Y por lo tanto, los que están vagando pueden ser perseguidos. Esto es los reyes católicos. El rey Felipe V los dice que hay que desterrarlos y si se resisten incluso hacer armas contra ellos. Digamos, persecución contra los gitanos ilustra cómo reaccionamos contra aquello que es distinto de nosotros, contra lo que no entendemos, lo que no comprendemos, sobre todo desde una posición de cultura superior. Muy interesante, ¿verdad que sí? Vamos en la segunda parte. Saludos.